Hola, hola. Feliz instante santo para todos. Vamos a realizar la lectura correspondiente al día de hoy. Empezamos como siempre con nuestra habitual invocación. Deseo que este sea un instante santo para mí, a fin de compartirlo con mi hermano a quien amo. Es imposible que se me pueda conceder a mí sin él o a él sin mí, pero nos es totalmente posible compartirlo ahora. Elijo, por lo tanto, ofrecerle este instante al Espíritu Santo para que su bendición pueda descender sobre nosotros y mantenernos a los dos en paz. Estamos haciendo hoy la lectura del capítulo 21, Razón y Percepción, el epígrafe o subcapítulo 6, la razón en contraposición a la locura. 1. La razón no puede ver pecados, pero sí puede ver errores y propiciar su corrección. No les otorga valor, pero sí otorga valor a su corrección. La razón te diría también que cuando crees estar pecando, estás de hecho pidiendo ayuda. No obstante, si no aceptas la ayuda que estás pidiendo, tampoco creerás que puedes darla, de modo que no la darás. Y así no renunciarás a esa creencia, pues cualquier clase de error que no haya sido corregido te engaña con respecto al poder que reside en ti para llevar a cabo la corrección. Si dicho poder puede llevar a cabo la corrección y tú no se lo permites, te estás negando la corrección a ti mismo, así como a tu hermano. Y si él comparte contigo esta misma creencia, ambos creeréis estar condenados. Puedes evitarle esto a él y evitártelo a ti, pues la razón no facilitaría la corrección únicamente en ti. Una vez más, me recuerda que me salvo con mi hermano, que lo que estoy viendo en mi hermano es una oportunidad para perdonar, y eso que estoy viendo en mí es una oportunidad para perdonar. Si creo yo en esa idea, en ese error, estoy condenándome a mí y a mi hermano junto conmigo. La razón te diría también que cuando crees estar pecando, estás de hecho pidiendo ayuda. ¿Por qué estoy pidiendo ayuda? Porque mi estado natural es la inocencia. Así es como fui creado, perfectamente inocente. Así que pido ayuda porque el pecado no es la condición del Hijo de Dios. Pero tengo yo que reconocer que no podré ver inocencia en mí si yo no reconozco la inocencia de mi hermano. Tengo que reconocer que no puedo ver la inocencia de mi hermano si no reconozco la inocencia en mí. Así que tengo que pedirle guía al que sabe, al que ve más allá de todas las ilusiones que yo puedo estar viendo a través de los ojos del cuerpo, para que me ayude a reconocer mi santidad. Y desde esa santidad que reconozco en mí, poder ver también esa inocencia de mi hermano. 2. No puedes aceptar o rechazar la corrección sin incluir a tu hermano. El pecado mantendría que sí puedes, mas la razón te dice que no puedes considerar a tu hermano o considerarte a ti mismo como un pecador sin seguir percibiéndolo a él o percibiéndote a ti como inocente. ¿Quién que se considere a sí mismo culpable podría ver un mundo libre de pecado? ¿Y quién puede ver un mundo pecaminoso si y considerarse al mismo tiempo ajeno a ese? El pecado mantendría que tú y tu hermano no podéis sino estar separados. Pero la razón te dice que esto tiene que ser un error. Pues si estáis unidos, ¿cómo ibais a poder tener pensamientos privados? ¿Y cómo podría ser
que los pensamientos que se adentran en lo que solo parece ser tuyo no tuvieran ningún efecto en lo que sí es tuyo? Si las mentes están unidas, esto es imposible. ¿Qué hago yo entonces juzgando a mi hermano? Si sé que no hay pensamientos privados, si sé que son mis pensamientos los que forman ese mundo que veo. El pecado sí mantiene la idea de que mi hermano y yo estamos separados, porque esa idea de pecado refuerza la idea de separación y de especialismo y quiere que el otro se vea diferente a mí. Quiere que yo me saque un poco de esa idea de culpa y se la ponga al otro que parezca ser más culpable que yo. Pero, ¿qué me dice la razón? La razón me dice que no puedo considerarme a mí o considerar a mi hermano como pecador, porque no somos un cuerpo, porque no somos una forma, porque seguimos siendo ese santo Hijo de Dios inocente. 3. Nadie puede pensar por separado tal como Dios no piensa sin su Hijo. Eso sería posible únicamente si ambos morasen en cuerpos. Tampoco podría ninguna mente pensar por separado a menos que el cuerpo fuera la mente. Pues únicamente los cuerpos pueden estar separados y por lo tanto ser irreales. La morada de la demencia no puede ser la morada de la razón, pero es fácil abandonarla si ves la razón. No puedes abandonar la demencia trasladándote a otro lugar. La abandonas simplemente aceptando la razón en el lugar que antes ocupaba la locura. La locura y la razón ven las mismas cosas, pero es indudable que las contemplan de modo diferente. Es indudable que vemos las cosas de manera diferente desde el ego y con la guía del Espíritu Santo. La morada de la demencia no puede ser la morada de la razón. Soy ese espíritu, así que si acudo a mi mente recta, si entrego al Espíritu Santo lo que estoy viendo para ver más allá de la ilusión, estoy acudiendo a la razón. Estoy nombrando ese nombre de Dios que es el mío propio. No puedes abandonar la demencia trasladándote a otro lugar. La abandonas simplemente aceptando la razón en lugar de las ilusiones, que era lo que antes estaba ocupando ese lugar de la razón. O estoy viendo razón o ilusión. Y necesito recurrir al Espíritu Santo para ver entonces la verdad más allá de la ilusión. O sea, al invocar al Espíritu Santo estoy acudiendo a la razón en vez de a la locura, que es cuando escucho al ego, cuando presto oídos a esa voz del ego. Veo una situación completamente diferente si la veo desde el ego o desde el Espíritu Santo. Si la veo desde el ego, voy a ver siempre ataque, peligro y mi deseo entonces de mantenerme a la defensiva, de buscar cómo protegerme, cómo cuidarme, porque estoy viendo diferencias en todo y en todos. Mientras que si le pido guía al Espíritu Santo, me va a llevar a perdonar esa ilusión de aparentes diferencias que creo estar viendo y con ello vuelvo a la paz. 4. La locura es un ataque contra la razón que la expulsa de la mente y ocupa su lugar. La razón no ataca, sino que calladamente ocupa el lugar de la locura y la reemplaza si los dementes deciden escucharla. Pero los dementes no conocen su propia voluntad.
pues creen ver al cuerpo y permiten que su propia locura les diga que este es real. La razón sería incapaz de eso. Y si defines al cuerpo en contra de tu razón, no entenderás lo que es el cuerpo ni lo que eres tú. Nos dice Jesús en el texto que la razón no es la verdad, pero la razón es lo que nos conduce a la verdad. Quiero seguir viendo yo la locura, las ilusiones, pues entonces sigo prestando oídos al ego. Pero quiero yo moverme en ese camino de la razón, es decir, deseo realmente reconocer el ser que soy y que mi hermano es junto conmigo, pues entonces pido guía al Espíritu Santo, que es quien me lleva a la razón. Si defiendes el cuerpo en contra de tu razón, no entenderás lo que es el cuerpo ni lo que eres tú. Quiero seguir yo defendiendo la locura, pues entonces seguiré pensando que todos somos cuerpos, que hay unos que parecen ser mejor que otros, que unos parecen estar mejor preparados que otros, y al ver cuerpos, creeré que soy esa forma, por lo tanto, sentiré siempre con la posibilidad de ser atacado o de atacar. 5. El cuerpo no te separa de tu hermano, y si crees que lo hace, estás loco. Pero la locura tiene un propósito y cree también disponer de los medios que lo pueden convertir en realidad. Ver el cuerpo como una barrera que separa aquello que la razón te dice que no puede sino estar unido, solo puede ser una locura. Y no lo podrías ver de ese modo si escuchases la voz de la razón. ¿Qué puede haber que se interponga entre lo que es un continuo? Y si nada se interpone, ¿cómo se podría excluir de otras partes lo que pasa a formar parte de cualquiera de ellas? Esto es lo que la razón te diría. Mas piensa en lo que tendrías que admitir si esto fuese así. El cuerpo no te separa. ¿Por qué? Porque el cuerpo es una ilusión. Es la cerca que el Hijo de Dios cree haber construido para separar unas partes de otras de su ser. Es nuestra fabricación. Así que el cuerpo no nos separa. Pero si yo estoy viendo desde el ego la forma, por supuesto que estoy viendo el cuerpo como una separación, como una barrera. Ver el cuerpo como una barrera que separa a aquello que la razón te dice que no puede sino estar unido, solo puede ser una locura. ¿Y quién en esta ilusión no ve cuerpos? ¿Quién en esta ilusión no ve formas? Es la locura en la que estamos, viendo separación, viendo ilusión, viendo cuerpos como barreras que parecen estar separando el Hijo de Dios. 6. Si eliges el pecado en vez de la curación, estás condenando al Hijo de Dios a algo que jamás puede ser corregido. Le dices con tu elección que está condenado, separado de ti y de su Padre para siempre y sin ninguna esperanza de poder jamás retornar. Eso es lo que le enseñas y aprenderás de él exactamente lo que enseñes. Pues lo único que le puedes enseñar es que él es como tú quieres que sea y lo que eliges que él sea es lo que eliges para ti. Mas no pienses que esto es temible. Que estás unido a él es un hecho, no una interpretación. ¿Cómo puede un hecho ser temible a menos que
esté en desacuerdo con lo que tienes en más estima que la verdad? La razón te diría que ese hecho es tu liberación. La razón me diría que el hecho de que no soy una forma, de que no soy un cuerpo, es mi liberación, porque es lo que me saca de la ilusión, porque es lo que me saca de las limitaciones que solamente el cuerpo parece imponer. Entonces, quiero yo reconocer al Hijo de Dios como el santo Hijo de Dios que es, eterno, perfecto, inmutable, santo, completamente libre, un espíritu en completo estado de gracia, sin relación alguna con las formas, que no conoce la idea del error, que no sabe lo que es el pecado, porque no está sujeto a ninguna forma con la cual pueda identificarse un error. Si eliges el pecado en vez de la curación, estás condenando al Hijo de Dios, o sea, estás eligiendo la forma. Si eliges al pecado en vez de la curación, estás eligiendo la forma, creyendo en el cuerpo y en lo que parece rodearle. Cuando yo elijo ver el cuerpo, significa que estoy aceptando la idea de error y reforzando esas ideas de error, las cuales veré como pecados. Con mi elección, ¿qué estoy haciendo? Condenándome y condenando a mi hermano junto conmigo. Porque si estoy viendo en mi hermano errores, significa que los estoy viendo en mí. Estoy viendo esos errores en mí. Párrafo número 7. Ni tu hermano ni tú podéis ser atacados por separado, ni tampoco puede ninguno de vosotros aceptar un milagro sin que el otro no sea igualmente bendecido por él y curado del dolor. La razón, al igual que el amor, desea tranquilizarte y no es su intención infundirte temor. El poder de curar al Hijo de Dios se te concede porque Él no puede sino ser uno contigo. Tú eres responsable de cómo Él se ve a sí mismo. Y la razón te dice que se te ha concedido poder transformar su mente por completo, la cual es una contigo en un solo instante. Y cualquier instante sirve para llevar a cabo una completa corrección de todos sus errores y restituirle su plenitud. El instante en que elijas ser curado, en ese mismo instante se verá que Él se ha salvado completamente junto contigo. Se te ha dado la razón para que entiendas que esto es así, pues la razón, que es tan benévola como la finalidad para la que se emplea, te aleja constantemente de la locura y te conduce hacia el objetivo de la verdad. Y ahí te deshará de la carga que supone negar la verdad. Y esa es la carga que es temible, no la verdad. La razón me lleva entonces a dejar de lado mi idea de diferencias, mi idea de aprisionamiento y me ofrece la libertad con el reconocimiento de que no soy una forma. Ni tu hermano ni tú podéis ser atacados por separado. Si yo estoy viendo en mi hermano ideas de error, estoy atacándome a mí mismo, porque mi hermano es mi espejo. Así que si condeno ese error que estoy viendo en mi hermano, no estoy haciendo más que autocondenándome. Tampoco podemos ser sanados por separado. Si yo pido un milagro, estoy incluyendo a mi hermano dentro de ese milagro. Si yo ofrezco un milagro, estoy ofreciendo un milagro para toda la filiación.
A veces me pregunto, ¿por qué es que no veo milagros? ¿Por qué es que parece que oro, que creo ser caritativo o cualquier otra idea en la ilusión relacionada con el ego? ¿Y por qué no veo milagros? Bueno, pues tengo que mirar hacia adentro y ver a cuál de todos los hermanos quiero yo excluir de ese milagro. Y con un solo hermano al que yo quiera excluir de ese milagro, estoy quedando excluido yo también. El poder de curar al Hijo de Dios se te concede porque Él no puede sino ser uno contigo. Yo uno mi mente a mi hermano para ofrecer sanación. ¿Y cuál es esa sanación? La liberación del cuerpo. Pido que mi hermano se vea como el Santo Hijo de Dios que es y no como un cuerpo. Y ese ser curado puede ser en este mismo instante. En este mismo instante yo puedo pedir y ofrecer un instante santo a mis hermanos para poder verme y verles completamente fuera de la forma, sin un pasado, sin una idea de lo que creo que fue, completamente libres de cualquier idea de juicio. Y se nos ha dado la razón para que podamos entender eso, para que podamos reconocer que podemos sanar a nuestro hermano con solo reconocerle como el Santo Hijo de Dios que es, en vez de la forma del cuerpo que creo ver ahora. Ahí, en ese momento, cuando aceptemos la verdad para nosotros y para nuestros hermanos que son uno con nosotros, nos vamos a deshacer de esa carga tan pesada que supone no reconocer la verdad. ¿Y cuál es esa carga? La forma, la ilusión, el cuerpo que parece enfermarse, la aparente situación por la que creo estar pasando, de enfermedad, de escasez, de que me han dejado, de que me han engañado, entre comillas, en esta ilusión. Esa es la carga que supone negar la verdad, porque la verdad es plenitud. La verdad es la vida eterna, que es la única vida que tenemos. Esa carga para nosotros es terrible, es completamente temible. Es saber que si no estoy enfermo ahora, lo estaré luego. Es saber que si ahora creo estar abundante, pues tendré miedo de no estarlo en algún momento en mi idea de futuro, en mi idea de tiempo fragmentado. Por más bien que crea yo estar en esta ilusión ahora, siempre tengo miedo porque no sé cómo estaré luego, desde la idea de que soy un cuerpo, o sea, desde la ilusión. Así que únicamente aceptando la verdad nos deshacemos de esa pesada carga que supone negar la verdad. 8. En el hecho de que tú y tu hermano estéis unidos reside vuestra salvación. El regalo del cielo, no el del miedo. ¿Consideras acaso que el cielo es una carga para ti? En la locura lo es. Sin embargo, lo que en la locura ve tiene que ser disipado por la razón. Lo que la locura ve tiene que ser disipado por la razón. La razón te asegura que el cielo es lo que quieres y lo único que quieres. Escucha a aquel con mayúscula que te habla con raciocinio y que pone tu razón en armonía con la suya. Resuélvete a dejar que la razón sea el medio por el que él te indique cómo dejar atrás la demencia. No te ocultes tras la demencia para escapar de la razón. Lo que la locura encubriría, el Espíritu Santo lo pone al descubierto para que todo el mundo lo contemple con júbilo. En el hecho de que mi hermano y yo estamos unidos, ahí reside nuestra salvación.
en el hecho en el que yo reconozco a mi hermano como uno conmigo, sin ninguna forma, sin ninguna idea de error, ahí reside la salvación. Yo me salvaré y salvaré a mi hermano cuando decida dejar de ver forma, cuando decida dejar de verle como un cuerpo, porque alrededor del cuerpo siempre veré pecado. ¿Consideras acaso que el cielo es una carga? En la locura lo es. En esta locura en la que estamos todos sumidos por igual, el cielo es una carga, porque pensamos que si me deshago de la ilusión, entonces, ¿qué será de todas las cosas por las que creo haberme esforzado tanto? ¿Y qué será entonces de mis hijos a los que quiero tanto? ¿Qué será entonces de mi pareja, de mis aparentes cosas materiales? Así que en este momento estoy tan aferrado a la ilusión y la valoro tanto que creo que el cielo sería una carga para mí. Porque pienso que estaré sacrificando, entre comillas, todo eso que parece que logré, entre comillas, en esta ilusión. Sin embargo, lo que la locura ve tiene que ser disipado por la razón. La razón en mí, el pedirle guía al Espíritu Santo, me hace reconocer que todo esto es ilusorio, que no hay nada en esta aparente vida que no conlleve sacrificio, que no puedo aquí experimentar la paz de Dios. Escucha al Espíritu Santo que te habla con raciocinio y que pone tu razón en armonía con la suya. Deja que sea Él el que te indique lo que tienes que ver para dejar atrás la demencia. Pero el Espíritu Santo no va a venir a imponerme a mí lo que yo tengo que ver. Soy yo quien tiene que decidir dejar de ver la ilusión y pedirle al Espíritu Santo que me ayude a ver lo que Él ve, que me ayude a ver la santidad ahí donde yo solamente estoy viendo pecado, que me ayude a ver la inocencia ahí donde yo solamente estoy viendo error. Lo que la locura encubría, el Espíritu Santo lo pone al descubierto para que todo el mundo lo contemple con júbilo. Tras mi decisión de perdonar, pido al Espíritu Santo la guía, la ayuda, para que me muestre todo como Él lo ve. Y ahí, cuando empiezo a reconocer la santidad en vez del error, la locura pasa de largo. La idea de la forma se desvanece y empiezo a ver a mi hermano inocente. 9. Tú eres el salvador de tu hermano. Él es el tuyo. A la razón le es muy grato hablar de esto. El amor le infundió amor a este plan benevolente. Y lo que el amor con mayúscula, Dios, planea es semejante a sí mismo en esto. Al estar unido a ti, Él desea que aprendas lo que no puedes sino ser. Y dado que eres uno con Él, se te tiene que haber encomendado dar lo que Dios te ha dado y todavía te sigue dando. Dedica, aunque solo sea un instante, a la grata aceptación de lo que se te ha encomendado darle a tu hermano y reconoce con él que se os ha dado a ambos. Dar es más bendito que recibir, pero tampoco es menos. Dar no es más bendito que recibir, pero tampoco es menos. Tú eres el salvador de tu hermano y tu hermano es tu salvador. Pero, ¿quiero yo ver a mi hermano como mi salvador?
Empezó esta lectura diciéndome que la razón diría que también cuando crees estar pecando, lo que estás haciendo es pidiendo ayuda. Entonces, si mi hermano es mi salvador y yo soy su salvador, pues ¿qué debo hacer? Dejar de juzgar y pedirle al Espíritu Santo que me muestre a mi hermano como él lo ve. Porque sé que lo que está mostrándome mi hermano es una oportunidad para perdonar mis propias ilusiones que estoy viendo yo reflejadas en él, que estoy proyectando en mi hermano. Párrafo 10. Al Hijo de Dios se le bendice siempre cual uno solo. Y a medida que su gratitud llega hasta ti, que le bendijiste, la razón te dirá que es imposible que tú estés excluido de la bendición. La gratitud que Él te ofrece te recuerda las gracias que tu Padre te da por haberlo completado a Él. Y la razón te dice que sólo así puedes entender lo que no puedes sino ser. Tu Padre está cerca de ti como tu hermano. Sin embargo, ¿qué podría estar más cerca de ti que tu propio ser con mayúscula? ¿El espíritu que soy? ¿Qué podría estar más cerca de mí que esa esencia en mí? Que lo que realmente soy, que es espíritu perfecto en completo estado de gracia. Al Hijo de Dios se le bendice cual uno solo, porque un solo Hijo de Dios fue el que quiso renunciar a la totalidad. Así que ese Hijo de Dios como uno solo es el que retornará al Padre, el que reconocerá la verdad. Y Dios mismo estaría incompleto sin su Padre, nos dice el texto. Tu Padre está tan cerca de ti como tu hermano. ¿Y qué podría estar más cerca de mí que mi propio ser, que ese espíritu que soy? 11. El poder que ejerce sobre el Hijo de Dios no supone una amenaza para su realidad. Por el contrario, solo da testimonio de ella, de la realidad. Y si él ya es libre, ¿dónde podría radicar su libertad sino en él mismo? ¿Y quién podría encadenarle sino él a sí mismo cuando se niega la libertad? De Dios nadie se burla, ni tampoco puede su Hijo ser aprisionado salvo por sus propios deseos. Y por su propio deseo también es como se libera. En eso radica su fuerza, no su debilidad. Él está a merced de sí mismo y cuando elige ser misericordioso, en ese momento se libera. Mas cuando elige condenarse a sí mismo, se convierte en un prisionero que, encadenado, espera su propio perdón para poder liberarse. Veamos cómo nos responsabiliza el curso en estar prisioneros o en estar libres. Nos hace responsables de esa libertad o de ese aprisionamiento. El poder que ejerces sobre el Hijo de Dios no supone ninguna amenaza para su realidad. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo criticar a mi hermano, que yo puedo condenarlo, que yo puedo decir que es culpable, que es un irresponsable, que es un infiel, que es un violador, un asesino. Yo puedo decir cualquier cosa de mi hermano, pero el que yo diga no supone ninguna amenaza para su realidad. Él sigue siendo ese espíritu en completo estado de gracia, el Hijo inocente de Dios. Esa es la verdad, que el Hijo de Dios es inocente, que no ha cambiado por más ilusiones que yo haya querido ponerle encima.
Por el contrario, da testimonio de la verdad. O sea, por más que yo diga, por más que yo trate de ver a mi hermano como culpable, no estoy haciendo más que dando testimonio de la verdad en él. Recordando la santidad del Hijo de Dios es como yo decido dejar de ver esas diferencias y refuerzo esa verdad en mí, que es en donde necesita ser reforzada esa verdad. Porque la verdad no necesita defensas, nos ha dicho ya Jesús en el texto. Pero yo sí necesito en mi mente conservar la idea, el hecho de que mi hermano es inocente. Como veo formas, necesito pedirle al Espíritu Santo que me muestre la inocencia de mi hermano que yo no puedo ver. Y si mi hermano ya es libre, ¿dónde podría radicar su libertad sino en él mismo? Y si yo soy libre, ¿dónde podría radicar mi libertad sino en mí mismo? ¿Y cuál es esta libertad? Es el reconocimiento de que cualquier idea de error que pueda haber en esta ilusión es solo eso, una ilusión. ¿Y cómo lo sano? Con el Espíritu Santo y mi deseo de perdonar, mi decisión de perdonar. Acudo al Espíritu Santo y le pido que me ayude a encontrar esa causa que yo definí como lo que ahora me hace ver efectos, entre comillas, que me afectan, que me duelen. Y así, entonces, veo la santidad en mi hermano, que es mi propia santidad. Me libero yo desde mi propia decisión, así como también mi hermano se libera junto conmigo cuando yo decido perdonar la ilusión. Y cuando elige ser misericordioso, en ese momento se libera. Cuando yo decido perdonar. Cuando yo decido que quiero liberarme de esas ideas que parecen estar teniendo efecto sobre mí ahora. Mas cuando elige condenarse a sí mismo, se convierte en prisionero. Quiero seguir yo creyendo que mi hermano es culpable, pues significa que yo quiero seguir creyendo que yo lo soy. Cuando elige condenarse a sí mismo, se convierte en un prisionero que está ahí encadenado, esperando su propio perdón para liberarse. Porque Dios no perdona, Dios solo ve inocencia. Así que si yo creo entonces que tengo que ser perdonada por algo o por alguien, significa que estoy atribuyéndole mi liberación a algo externo y es en mi propia mente en donde está esa causa que yo me impuse para querer verme como culpable. Tras mi decisión de perdonar y el pedirle al Espíritu Santo que me muestre mi inocencia, ahí es como me libero. La razón en contraposición de la locura. La razón me recuerda que soy ese ser con mayúscula, eterno, perfecto e inocente. Uno con la totalidad, es decir, entre esa perfección e inocencia está mi hermano incluido. La locura me hace ver forma. Así que si en este momento estoy viendo cuerpos separados, enfermedad, muerte, y estoy viendo al pecador, al asesino y al violador, pues significa que estoy en la locura. Tengo que pedirle al Espíritu Santo guía para llegar a la razón. Hemos hecho la lectura del capítulo 21, Razón y Percepción, el epígrafe o subcapítulo en número de Romanos 6, la razón en contraposición a la locura. Gracias a todos, les ofrezco un instante santo.